Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un programa especial. Bueno, todos son especiales, pero hoy tenemos un programa especial porque vamos a ver qué está pasando con la literatura joven peruana últimamente. Por un lado vamos a conversar con miembros del colectivo y editorial Poesía Sub-25, Natalia Cueva y Roberto Valdivia. Nos van a contar de qué se trata esta iniciativa. Y por otro lado nos vamos a la novela para conversar con Jorge Montesa, ganador del premio de la Cámara Peruana de Libros, sobre su libro Inolvidable, que yo sé que es tu sección favorita, y terminaremos como siempre con un gran te recomiendo. Mi nombre es José María Salazar Núñez y recuerden, somos libros, seámoslo siempre. Acompáñame. Seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre. Tenemos un programa muy especial porque vamos a conversar con los fundadores del colectivo, editorial, revista Poesía Sub-25, Natalia Cueva y Roberto. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué es Poesía Sub-25 para los no iniciados? Bueno, Sub-25 es un colectivo que hace unos meses se convirtió en una editorial también, que si bien tenemos el prefijo poesía antes de Sub-25, de algún modo nos fundamos en la noción de que para acercarnos a lo que es de verdad la creación, uno debe acercarse más a la escritura que a los géneros literarios. Así que obviamente entramos a este proyecto a través de referentes que son poéticos, de poesía, pero de algún modo nuestra intención es un poco romper esos paradigmas, eso en nuestra escritura. Y en la editorial es, bueno, apoyar a los poetas y escritores jóvenes que quieran publicar y que de algún modo no tengan una oportunidad de hacerlo aquí. ¿Cuál es esta característica que han descubierto como editorial y como colectivo de esta nueva movida de la poesía peruana joven, ¿no? Ya. Yo creo de que hemos descubierto a más jóvenes que como que dan un grito al no, por ejemplo, al creer de que la poesía peruana estaba muerta, la poesía peruana joven estaba muerta. Entonces, a través de las redes sociales, dan un grito a ellos de que están presentes, ¿no? Y que todavía puede continuar esta movida. Y de que puede nacer otra generación a partir de este grito o de esta represión que sentían, ¿no? Hay un movimiento que no solo se reduce a la literatura, que es la alt-lit, ¿no? Yo sé que tú has hablado de la lat-lit. ¿Qué es la lat-lit? Bueno, en su momento, yo más que llamarlo como alt-lit o lat-lit, porque son términos de hecho más extranjeros, yo lo llamaría como algo que sucedió en el año 2014, que fue el boom de poesía e internet, que tiene que ver con unos proyectos que hizo una poeta española llamada Luna Miguel, que de algún modo remeció bastante lo que se hacía en el Perú porque ellos llegaban a través de grupos de Facebook, de unas maneras sumamente extrañas de difundir poesía, y fue en esa explosión de que la gente empezó a autoeditarse, y de hecho de esa explosión hay dos autores que nosotros los publicamos en nuestro catálogo y que aparecieron debido a esa difusión en blogs, que son Valeria Román, y que fue el primer libro de nuestro catálogo, y J. Steven Medina Ortiz, que lo vamos a publicar, de hecho en 2 semanas sale el libro, porque de hecho nosotros vamos a sacar 2 libros al mes, que de hecho es bastante agitado, pero es nuestra forma de autosustentarnos, porque si no hay libros no hay ganancias. Y bueno, también quería hablar de eso, justamente la literatura peruana, gracias, bueno, la literatura en general, gracias al internet ya no hay esos límites geográficos de antes. Ya un poco se había visto con movimientos como Hora Cero, Cloaca, que venía personas de todo el mundo. Pero ahora, ¿cuál es el rol del internet en esta globalización de la poesía y de romper las estructuras de un punto de vista incluso formal? Ya no es el libro bonito, ¿no? Sino puede aparecer un poema que cambie algo en un blog, ¿no? Pero, bueno, yo diría que ahora la frontera es esos autores que de algún modo se acogen en el gueto de lo que es lo literario y te quieren escribir el poema perfecto, el cuento perfecto, y están en los cánones de una tradición bastante arraigada, y los que tratan de escapar a eso, de reventar esas estructuras. Yo diría que ahí es la frontera, porque definitivamente ahora yo puedo levantarme en la mañana y leer un PDF de un poeta de Tacna o un poeta inclusive de Chile. De hecho, he leído muchísimos libros a través de esa forma, porque como la mayoría de editoriales de poesía, salvo Visor,
en habla hispana son independientes, no hay manera en que ellos lleguen acá, es decir, no mandan sus libros, entonces lo que tienes que hacer es escribirle al autor y decirle, oye, tal vez me podrías pasar tu PDF. Y bueno, así es como he leído a la mayoría de autores de esta generación que no son peruanos, de hecho. Tú habías escrito, Roberto, un artículo muy interesante en Sub 25 que hablaba un poquito de, de esta nueva movida de la poesía peruana a partir del concepto de los poetas del lenguaje, que es un concepto americano. ¿Cuál crees que son las características meramente literarias formales de esta nueva generación? Bueno, yo diría que en el fondo el ethos de esta generación en base a estética es una generación de poetas contra el poema, que destruyen el poema, de algún modo rompen sus estructuras internas. Bueno, yo creo que eso engloba de algún modo a los poetas que surgieron de la Alt-Lit y a estos nuevos poetas más experimentales del lenguaje, porque ambos están rompiendo los esquemas. Ustedes editaron el libro de Roberto MP3, que sigue disponible, ¿lo puedes enseñar? De hecho, son los últimos Sí. 5 ejemplares. Y esto es Norcorea de Kevin Castro, que está disponible. ¿Pueden hablarnos, por favor? Claro, con Kevin Castro pasó algo parecido que lo que pasó con MP3, es decir, su libro me parece uno de los libros más importantes para entender lo que está pasando en poesía peruana últimamente, en los últimos 10 años. Es un libro bastante interesante, bastante pop, bastante juvenil, que tiene muchas referencias a artistas indie y también a escritores. Es decir, no hay como una frontera entre referirse a Roberto Bolaño a referirse a una banda de indie que escuchaste la semana pasada en una radio. Y al mismo tiempo es un libro sobre una rebeldía puramente adolescente, desordenada, una rebeldía tal vez que puede tomar, no sé, el Reichstag, pero de ahí no se preocupa mucho por qué hacer después. Es como que bastante pura en ese sentido. ¿Dónde pueden encontrar Norcorea? Bueno, está disponible en Librería Inestable de calle Porta en Miraflores, también en el Virrey de Miraflores, como en el Virrey del centro de Lima, en Escena Libre en San Isidro y en Rocinante de Barranco. Bueno, y también en Librería Sur de San Isidro. Pero también pueden comprárselo a ustedes mismos, ¿no? Sí, si quieren, pueden mandarnos un inbox al fanpage de nosotros, Poesía Sub 25, y nosotros se los podemos dejar en cualquiera de las estaciones del tren eléctrico o del metropolitano. ¿Y también tienen mail? Sí, también pueden hacer sus pedidos o consultas sobre cualquier proyecto a poesiasub25@gmail.com. Y además también van a dictar un taller de escritura experimental, ¿no es cierto? Sí, vamos a dictar un taller de escritura experimental que se va a dar en el Centro Cultural Autogestionado El Paradero, ubicado a pocas cuadras de donde se realiza la Feria del Libro todos los años. Y bueno, las inscripciones son hasta el 14 de septiembre y los invitamos a todos a inscribirse. Y bueno, si pueden, también pueden ver mayor información del taller en la página web de Poesía Sub 25, www.poesiasub25.com. Bueno, así que ya saben, para los que quieran publicar poesía o leer la Poesía Sub 25, es una excelente muestra de que la poesía peruana no ha muerto y quizás nunca lo haga. Así que ya saben, Roberto, Natalia, acompáñenme. Somos Libros. Seámoslo siempre. Bienvenidos de vuelta a Somos Libros, seámoslo siempre. Estamos aquí con el ganador del premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro, Jorge Montesa. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, mucho gusto, José María. Cuéntanos, ¿cuál es el libro que te marcó la vida? No necesariamente como escritor, sino uno de esos libros que hay un antes y un después en tu vida. Borges. Sí, ficciones, ¿no? Ficciones podría decir. Cuando hablamos de Borges, en realidad decimos todos sus cuentos, ¿no? Pero el que tomé primero fue Borges. Y sí, digamos, trastornó toda mi vida, trastornó todo lo que yo concebía de la literatura y también me hizo desear con mucha fuerza escribir, ¿no? De hecho, mis primeros cuentos han sido muy borgesianos y por eso he tenido que quemarlos, por eso he tenido que... porque no se puede imitar no se puede imitar, digamos, a Vallejo, no se puede imitar a Borges. Ha habido muchos intentos por imitar a Borges que han sido fallidos y terribles. Sí, uno está condenado a fallar si va a imitar a Borges, ¿no? Tendría que explorar una forma muy original
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Jorge, un placer. Gracias. Bueno, vamos llegando al final de esta edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Entramos a entonces Te Recomiendo. Vamos a recomendar libros en esta edición. Primero, un libro periodístico de ensayo, de verdad muy bueno, muy especial. Lo estoy leyendo, como pueden ver. Se llama ¿De dónde venimos los cholos?, de Marco Avilés. Es realmente un viaje por todas esas zonas del Perú normalmente olvidadas que no suelen aparecer en las noticias, o solamente para decir cosas discriminatorias y malas, y para también investigar por qué todas esas personas no se fueron nunca de estos lugares, muchas veces casi destrozados en la época de la violencia política. También el nuevo libro de Marco Avilés, No soy tu cholo, acaba de salir, que también está muy bueno, así que pueden comprar ambos, ¿De dónde venimos los cholos?, y luego No soy tu cholo. Y del mundo del ensayo periodístico, vamos a la poesía. Ya hemos conversado con Roberto y Natalia, y una última recomendación del libro que presentan, Norcorea, de Kevin Castro, que es un poco una muestra muy buena de esta nueva poesía que está surgiendo. Hay, como hablamos con Roberto, la poesía un poquito más intelectual, un poquito más compleja, y por otro lado la de Kevin Castro, que es a veces muy familiar, que tiene todos los registros completamente distintos de esta poesía de los 2000, esta poesía después del lenguaje, como se dice, pero de una manera muy directa, como si te lo estuviera susurrando todo al oído. Así que ya saben, Norcorea, de Kevin Castro, De dónde venimos los cholos y No soy tu cholo, de Marco Avilés. Vayan a comprarlo, por favor, a las librerías, en cualquier lugar encuentren estos libros. Y recuerden, díganselo 3 veces antes de dormir al espejo, por buena suerte. Somos libros. Seámoslo siempre. Chao, cuídense.